Qué bueno iniciar este tiempo de enseñanza, este tiempo de instrucción. Y hoy tenemos un tema muy importante, aprovechando la porción semanal, la porción de este día, que habla en los capítulos del 13 al 15, habla de los diferentes tipos de impurezas. Impurezas que nosotros debemos conocer. Hay dos tipos de impurezas en las escrituras, la impureza moral y la impureza ceremonial. En Levítico 11 estudiamos un tipo de impureza que es por causa de los alimentos impuros que nosotros podemos tomar, que solamente tocando los cuerpos nos contaminamos y nos volvemos impuros hasta la noche. Hasta la noche tiene que ver con la obra de Yeshua, hasta el atardecer, porque él murió al atardecer, fue enterrado al anochecer, y tiene que ver con eso. No fueron tiempos puestos por casualidad. Las impurezas son, como les decía, de dos tipos: impureza moral e impureza ceremonial. El Levítico, estos capítulos 13 al 15 me habla del tipo de impureza ceremonial, ritual, pero también un tipo de impureza que puede ser ceremonial, pero también es moral, y tiene que ver con la murmuración. En la enseñanza que recibieron de la escritura, de la Haftará, de la porción, del resumen semanal, vieron el tema de Naamán, que era leproso, y también de Giesi, el siervo, que tuvo lepra. Y ahí vemos un tipo de lepra, un tipo de impureza, porque la lepra en el contexto bíblico no es la enfermedad cutánea que nosotros conocemos, sino tiene que ver con, específicamente, tiene que ver con un tema espiritual, con un tema de impureza moral, impureza ceremonial también. Nos habla de varios tipos de impurezas esta porción de la escritura. Nos habla de por el parto, que quedaba impura. Esto no quiere decir que no podía ser salva, sino que no podía entrar en ese periodo dentro del templo. ¿Qué implica el templo? En todos los tipos de ofrendas que se presentaban por impurezas, pasaban un periodo determinado de tiempo, generalmente 7 días, en casos de parto, 40 y 80 días, 40 cuando es varón y el 80 cuando es mujer. Hay también la impureza por lepra, que tenía que estar 7 tiempos, 7 tiempos. Hay también impureza por flujos seminales, por flujos de sangre, por flujos de enfermedades venéreas, que lo ponía en una posición de impureza ritual. ¿Y qué implicaba la impureza ritual? En este libro, conforme han estudiado la porción que se les envía diariamente, y también la Torah que están dando para niños, que vemos que están viendo también adultos, que me parece muy bueno, está muy bien. Ahí nosotros miramos que había determinados tiempos y tenía que presentarse donde el sacerdote para que el sacerdote lo declarase limpio. No podía ninguna otra persona declarar limpia sino el sacerdote. Y también vemos que tenían determinados tiempos, y una vez que iban, presentaban ofrenda, eran declarados limpios y ya libre de la pureza, podían entrar. Si iban, se presentaban en el templo en la época de los profetas, de que está escrito el libro, en el templo, y era en la puerta del oriente. Y esto es clave para que entendamos el funcionamiento de la puerta del oriente, la puerta de Cadán, que también se le conoce con el nombre de la puerta de Nicanor. Iban y el sacerdote le declaraba limpio y presentaban ofrenda, y ahí podían entrar al templo. Es decir, podían entrar dentro del diseño del Padre. Generalmente por la lepra era 7 días de purificación, y era rociado 7 veces con sangre, puesto en sus lóbulos derecho, pulgar derecho y dedo gordo del pie derecho. Esto tiene que ver con la forma de ungir a los sacerdotes del orden de Leví. Cómo nosotros podemos conectar estos eventos con la obra del Mesías, cómo podemos nosotros conectar esto con la parte profética y de este tiempo también. La lepra era producida, y vemos en los ejemplos de Giesi en Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 5 y el versículo 20, luego de que quiso presentar ofrenda, porque tenía que presentar ofrenda el que era sanado para poder entrar.
Y hoy vamos a ver los tipos de lepras, los tipos de lepras que hay, y una lepra muy importante que es resultado de la murmuración, del mal uso de la lengua, de hablar mal contra las autoridades, de quejarse, de los diversos tipos de cosas que produce la murmuración. Ya vamos a ver en qué formas uno se puede murmurar. Y a veces yo puedo pensar que solamente pido perdón y ya. No, no, no. Tiene que ser purificado, tiene que presentar ofrenda y, como dice la Torah, tiene que hacer remisión. Si usted murmuró, habló mal, criticó, se quejó, etcétera, etcétera, habló mal de su jefe, habló mal de su trabajo, de su hermano, habló mal de su pastor, de las autoridades, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, usted está en un tipo de impureza ceremonial en la cual no puede entrar a la presencia del Padre, no puede entrar a la puerta de Cadán, a la puerta del Oriente. ¿Por qué no se manifiesta la plenitud de Shabbat en muchas personas? Porque no han hecho el proceso de limpieza, porque todavía son impuros, todavía son tamé por causa de la lengua, por causa de la murmuración, porque el sacerdote era el único que determinaba que era limpio y podía entrar por la puerta del oriente, la puerta de Cadán, que se abre en Shabbat y en Rosh Chodesh. Y a propósito, estamos hoy en primer día del segundo mes del calendario hebreo, que en el libro de Reyes se lo conoce como el mes de Siv. Luego adoptaron del retorno el nombre con el que generalmente se le conoce hoy, que es Iyar, pero el nombre hebreo es Siv, el segundo mes, o segundo mes simplemente. No puede entrar si es que usted no presenta ofrenda y hace restitución conforme está establecido en el libro. Ya vamos a ver, está establecido en Levítico 14 que debe presentar ofrenda y debe pasar por un proceso de purificación. Entonces, no es solamente perdón porque hablé mal, perdón porque dije esto, perdóname Padre, me estoy quejando. Antes se quejaba, este bus no se mueve rápido, este tráfico. Hoy no hay eso, pero se queja de la casa. Muchos están pensando, ojalá cuando se acabe esta cuarentena para poder irme aquí, porque ya no aguanto estar en la casa. Se quejan por el salario, se quejan por todo, por toda cosa andan quejándose. Porque tienen un lugar donde congregarse, se quejaban. Cuando tienen un lugar donde congregarse, también se quejan. Porque estaba soltera, se quejaba. Cuando se casó, también se queja. Entonces, hay una manifestación de inconformidad, de no seguir diseños, de mal uso de la lengua. Y eso trae impureza, eso trae lepra. Y como les dije, no es solamente de pedir perdón, porque algunos ni siquiera perdón piden. Tienen que seguir el proceso de que el sacerdote tiene que declararlo limpio y tiene que presentar ofrenda. Y contra quien usted agravió, usted tiene que hacer restitución, y la Torah lo dice, las escrituras lo dicen, que tiene que añadir la quinta parte, es decir, 20%. Debemos cambiar la actitud. Y hoy, miren, adelantándome un poco a lo que voy a decirles, para enlazar la parte profética, la obra de Yeshua, y también con el tema actual, el leproso habitaba tenía que cuando se le tenía que ellos gritar soy inmundo, tenían que estar con vestidos de silicio, con las ropas rasgadas, el pelo sin arreglarse, y ante todo tenía que usar bozales, y habitaban en lugares desérticos, lugares abandonados. Y eso, hoy en la mañana que estábamos estudiando, nos traía a la mente el bozal. No sé si me pueden ayudar con una mascarilla. El inmundo no podía hablar porque contaminaba. Aquel que tenía lepra no podía hablar porque estaba contaminado, y nos traía a la mente que la situación en la que vivía un leproso es la misma situación en la que está viviendo la humanidad en esta época, porque se anda quejando por todo, anda murmurando, anda en inconformidad, anda en amargura, anda en desesperanza. Hay muchas cosas por las que se está quejando, y muchas veces no deja de valorar las cosas del Padre. Por estar quejándose de las cosas, no mira las cosas buenas que hay. La lengua puede generar vida o puede generar muerte. Hoy el Padre ha visto que la tierra, que sus hijos, aquellos que invocan su nombre, incluso aquellos que conocen el nombre Kadosh, están puestos bozal como los leprosos.
están puestos bozales para que no contaminen a los demás y están en un encierro y las ciudades están asoladas. El mismo panorama profético de cómo pasaba un leproso es hoy sobre la tierra. Y hoy vamos a ver qué tanto estoy yo leproso o qué tanto yo no estoy leproso. Porque realmente en este tiempo nosotros estamos siendo hallados faltos en muchísimas áreas. En muchísimas cosas estamos nosotros siendo hallados faltos. Y el Padre nos está llevando a una confrontación, a un análisis para que de aquí salgamos mejores y limpios y no seguir con los mismos hábitos de siempre. Vamos a Segunda de Reyes 5 y vamos a empezar a ver, esta enseñanza se llama la descendencia de Giesi. Y ya vamos a ver por qué. Luego de que vino a darle ofrenda al profeta Eliseo, el profeta Eliseo dijo, no, yo no quiero esa ofrenda. Y se fue Naamán. 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que habían traído. Vive Yahvé que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Miren, la falsa apariencia de piedad, de misericordia, entre comillas, estaba cuidando las espaldas del profeta Eliseo. Dijo, no, se va a enojar si es que no recibimos. Y se fue corriendo tras él. 21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. El monte de Efraín es un lugar profético muy importante que es para estos tiempos y representa a todas las naciones donde están dispersas las tribus de la casa de Efraín o de la casa de Israel o el reino del norte. El monte de Efraín, porque dice que de ahí saldrán los vigilantes, de ahí saldrán nazarenos. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y Giesi, mis hermanos, era profeta, era de la escuela de profetas, era el hombre más cercano a Eliseo, así como él fue del profeta Elías, así como Josué era de Moisés. Era de confianza, era parte del equipo de adoración, era parte del equipo de alabanza, en donde se tenía plena confianza, en donde se tenía plena seguridad. Pero había alguna cosa que no estaba corregida en este profeta y eso hizo que opere. Primeramente la codicia. Y vamos a ver qué pasó. Segundo lugar, de la boca del profeta que debe salir verdad, empezó a salir mentira y mintió. Y dijo, no he ido a ningún lado. Mintió a su autoridad. Mintió a la cobertura espiritual que él tenía. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. Pero hubo algo en el corazón, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que de aquí hay vida o hay muerte. Yeshua también lo dijo en Mateo 15, luego vamos a estudiar ese texto, cómo se distorsionaron los pensamientos, la integridad, la lealtad, la fidelidad de este hombre que era de plena confianza del profeta Eliseo y mintió por causa de codicia. Y él sabía que había hecho algo mal y por eso mintió. La pregunta es, ustedes, ¿cuántos de ustedes han mentido a sus autoridades? Autoridades seculares en el trabajo. ¿Cuántos hijos han mentido a sus padres? ¿Cuántos de ustedes han mentido a los pastores? ¿Cuántos de ustedes han tratado de engañar? Giesi, profeta de Dios, mintió. Versículo 26. Entonces le dijo, ¿no estaba ahí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte?
Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Miren, por causa de primeramente de codicia y por causa de la mentira, ahí vino lepra sobre Naamán. Y la mentira es una de las cosas más frecuentes que se escucha en los creyentes. ¿Por qué llegó tarde a las prácticas? Es que el transporte, es que me olvidé, es que no sabía. Siempre ponemos excusas. ¿Por qué llegó tarde a la reunión de trabajo? Es que, etcétera, etcétera. ¿Por qué no presentó el reporte? ¿Por qué no hizo las cosas? ¿Por qué no practicó las partituras de la alabanza? ¿Por qué no se conectó los otros días? ¿Por qué ha dejado de hacer esto? Siempre hay una excusa. ¿Por qué no se congrega? ¿Por qué es que tengo que hacer un montón de cosas? Mis deberes, es que mi jefe, es que mi esposo. Siempre estamos buscando excusas y eso es mentira. Siempre estamos buscando echar la culpa de la falta de organización que tenemos nosotros a los demás. Giezi tenía codicia en su corazón, pero él mintió cuando dijo: llegaron 2 hombres del monte de Efraín y hay que ayudarles. Mintió cuando le dijo a la autoridad espiritual que tenía que no había ido a ningún lado y le cayó lepra. Y la lepra vemos en el Levítico cómo debe tener un tratamiento. La lepra vemos en este primer caso por causa de mentira, por causa de codicia. Segundo caso, el rey Usías. En 2 de Crónicas 26, Usías reinó desde muy joven. Fue uno de los mejores reyes que ha habido sobre Israel. Construyó maquinarias de guerra, implementó muchas obras de arquitectura. Fue un rey que le temieron todas las naciones alrededor de Israel. Era una persona brillante, temerosa del Señor. Pero la autosuficiencia le llevó a que haga cosas que no se le envió a hacer. Ofreció incienso, se puso contra los sacerdotes y ahí en ese momento le vino lepra y quedó leproso para toda su vida. Otra causa de lepra: prevaricar, asumirse funciones que a usted no se le ha dado, hacer cosas que el Altísimo no le mandó a hacer. Eso también produce una lepra, y una lepra espiritual, porque no son las manchas en la piel. Y amados hermanos, hay muchos leprosos por causa de la murmuración, por causa de la codicia, por causa de la mentira, por causa de la autosuficiencia, que piensan que están bien, pero no están bien. Giezi estaba bajo la cobertura de un profeta, estaba bajo manto profético. El rey Usías era de la casa de Judá, era una persona de autoridad, tenía acceso a la presencia del Padre, tenía acceso a los sacerdotes. Entonces, esta lepra no se pega así también a gente que tal vez no tenga ningún llamado, pero en gente aparentemente que tiene llamado, que está pronunciando los nombres Kadosh, que está guardando el Shabbat, que está guardando las leyes dietéticas, etcétera, etcétera, que ha entendido muchas cosas, que ha entendido el Evangelio del Reino, pero por su lengua está leproso. Es, en otras palabras, un hijo de Giezi. Y así hay muchos hijos de Giezi, porque aquí se dice: será leprosa tú y tu descendencia para siempre. Es decir, todos aquellos que utilicen para justificar cosas personales, cosas no sanadas, ambiciones, metas personales, etcétera, etcétera, que no es pecado eso. Lo malo es la manera en que trata de obtenerlo, que se les pega lepra. Otros autosuficientes quieren hacer lo que no se les mandó a hacer. Otro tipo de lepra: Miriam, la hermana de Moisés. ¿Cómo así solo a él le ha dicho que el Señor hable? Nosotros también somos ungidos. Nosotros también somos profetas. A nosotros también nos habla el Señor. ¿Qué se ha creído ese hermano? ¿Qué se ha creído ese pastor, esa hermana? ¿Qué se ha creído mi esposo que va a venirme a gobernar a mí si es que yo tengo revelación? A mí también me habla el Señor. La murmuración, el no acatar autoridad, también produce lepra. Y en Ecuador
hay muchas formas de lepra porque hay una tendencia que debe ser rota, la mentalidad del reino debe establecerse, porque hay algunos que se les piden que hagan algo y no lo hacen según como ellos piensan que debe hacerse. Por favor, haga esto, corrija esto, y se demoró 3 meses. Piensan que las cosas hay que hacer cuando yo quiero que hay que hacer. Las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Cuando su jefe le pide un reporte de trabajo, usted tiene que entregarlo. En el mundo espiritual también es igual. Queremos hacer las cosas como yo pienso o de la manera que yo quiero que se haga. Se saltan lineamientos, se saltan procesos. Y el Todopoderoso en la Torah es muy cuidadoso de mostrarnos que las cosas se hacen como Él dice. Las cosas se hacen como las autoridades, como Moisés, que era autoridad delegada, le dijo que se haga. En la porción de la Haftará que leyó la hermana Mary, vemos que Giesi fue llevando un mensaje, era autoridad delegada, fue con la palabra de que se sumergen las aguas, pero Naamán no le prestó atención. Y así hay muchos hijos de Giesi que le ven a un hermano que se le diga autoridad, no quieren hacer caso, quieren que el pastor, quieren que el gerente, que el presidente les diga, si no, no lo hacen, menosprecian autoridad, porque no hay una noción de autoridad, no hay honra a autoridades, y esa es la lepra más frecuente. Esposas hablando mal de sus esposos, padres hablando mal de sus hijos, hijos hablando mal de sus padres, creyentes hablando mal de creyentes, creyentes hablando mal de pastores, creyentes hablando mal de las autoridades. Esto es muy sutil y es muy común, mis amados hermanos. Aparentemente es algo que no pasa nada, pero el que escucha a usted ya le dañó el corazón, ya generó una predisposición en contra de aquel con el que está hablando mal. La murmuración es una causa de lepra y es algo espiritual y nosotros debemos corregir eso, porque si no, usted no va a disfrutar de las bondades de lo que dice la Escritura. No va a disfrutar de la puerta del oriente, como dice Ezequiel 46, que se abre en cada Shabbat, y usted no va a poder entrar a obtener esos beneficios y la delicia que es guardar el día que determina el Padre para el estudio, para hacer las obras de bondad, las obras de misericordia. Debemos poner un alto y evitar todo ese tipo de excusas, ese tipo de murmuraciones, de quejas, etcétera, etcétera, y empezar a comportarnos como quiere el Padre que nos comportemos. Amados hermanos, de un mismo pozo, de un mismo manantial, no puede salir agua dulce y agua amarga. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero si no guardamos nuestro corazón, de él va a manar muerte, de él va a manar veneno, de él va a manar envidia y así cualquier cosa. Apenas me hagan algo, sale lo que está ahí en el corazón. Debemos nosotros respetarnos, debemos nosotros ser agradecidos con lo que tenemos, valorar lo que tenemos. Hoy en este encierro, el Padre nos está mostrando, son leprosos y tienen que, cuando salgan a la calle, cuando tengan que hablar con los demás, se van a tapar la boca porque ustedes han estado contaminando a mi creación y a la naturaleza. Han estado dañando porque lo que más precioso que ustedes tenían, ustedes lo han utilizado mal. En vez de declarar palabras de vida, han estado quejándose, han estado murmurando, no han sido agradecidos con lo que yo les he dado. Siempre han estado queriendo las cosas como ustedes piensan que son y no como deben ser. Han querido cosas que ustedes han creído que es para ustedes, cuando yo no he dicho que era para ustedes. Ustedes se han imaginado cosas que voy a darles, pero yo nunca dije que les iba a dar eso. Y eso genera murmuración. Cuando yo no sé en qué esfera me muevo, o no determino la esfera en que yo me muevo, ahí yo tiendo a murmurar, porque se confunde la esfera espiritual, la esfera de la congregación, con la esfera familiar y la esfera laboral. Y hay muchos que más valoran la esfera laboral que la esfera familiar. Y cuando están en la esfera familiar, se comportan tal cual en la esfera laboral. Cuando usted debe saber reconocer esas esferas. El día de mañana o el lunes vamos a hablar de las esferas en que nos movemos nosotros. Porque nos confundimos de esferas.
y piensa, deja a un lado lo espiritual, lo que es del Todopoderoso, y usted da prioridad a la esfera laboral y se olvidó de la esfera familiar y se olvidó de la esfera espiritual. ¿Y qué genera eso? Eso genera lepra en usted, porque usted va a lo que usted le dedica más tiempo, de eso usted adopta el lenguaje, de eso usted adopta las costumbres, de eso usted adopta la imagen. Si usted le da más importancia, más tiempo a lo secular, pues esa imagen es la que va a tener usted, y esa lengua es la que va a tener usted, y ese corazón es el que va a tener usted. La esfera en la que usted dé importancia, a la que usted dé el mayor esfuerzo de su tiempo, eso es lo que va a determinar su conducta, eso es lo que va a determinar su lenguaje. Y muchos creyentes son creyentes de 1 hora por semana, de 3 horas por semana, y el resto solamente están en las cosas del mundo. ¿Qué puede haber en ese corazón, mis amados hermanos? ¿Qué puede haber en su lengua? Por eso hay tanta murmuración, porque no damos las prioridades a César lo que es del César y al Altísimo lo que es del Altísimo. Busque las cosas del Padre y luego todo el resto será añadido. Usted tiene que dar tiempos, usted no puede dejar absorberse por una atmósfera diferente a la atmósfera del Padre. Solamente la atmósfera del Padre debe estar en toda actividad que usted haga, pero le dejamos al Padre a nuestro lado. Y hoy el Padre nos ha mostrado quién es el que manda. En este tiempo nos está mostrando quién es el que tiene la última palabra y a quién debemos acudir. Aprenda a manejar en qué esfera se mueve, porque usted no puede utilizar el mismo lenguaje en la congregación, en su familia o en el sitio de trabajo. Se confunden las esferas y eso genera murmuración. ¿Cómo nosotros podemos evaluar esta de la lepra, que es un tema espiritual? Miren, en hebreo, la palabra lepra es zarat, zarat, y viene de la raíz zará, que significa azotar. Es decir, está la palabra zará y termina con la tav, y la tav es marca. La lepra se puede interpretar como la marca que deja un azote. Eso es lepra. Que no es la afección cutánea. La lepra hay en el espíritu. La lepra sale de la lengua. Ya vimos en los textos. Giezi, por la mentira, él se volvió leproso. Miriam, por murmurar, leprosa. Eso está en Números 12. Y en 2 Crónicas 26, el rey Usías, por autosuficiente, generó lepra. Y hoy nosotros debemos hacer un alto en nuestra vida, reflexionar, porque aparentemente este libro no me dice nada, el leproso, pero este tiempo ya no, que la mujer cuando da luz, que los flujos de sangre, eso tiene una aplicación espiritual, porque todo es sombra de lo porvenir. ¿Cómo nosotros podemos frenar la lengua? Primeramente, ¿por qué usted murmura? Una, por amargura, por desesperanza, por frustración, por miedo, por irresponsabilidad, por arrogancia, hablar mal en contra del Padre, hablar mal en contra de las autoridades, acusaciones falsas, murmuración. Todas esas cosas, esas expresiones que salen de mi boca, lo que está en mi corazón, eso genera lepra. Eso lleva a que yo murmure y por eso yo debo ser muy cuidadoso en las cosas que yo hablo. Y esto se llama Lashon Hara, lengua malvada o lengua maligna. Debemos aprender a controlar eso, porque con la lengua usted hace más daño que este bicho que anda por el mundo. Por la lengua usted mata más gente que este bicho. Vamos a ver unos textos acerca de la lengua, que son de las cosas que más aborrece el Padre, el uso de la lengua. No debemos nosotros caer y ser dominados por la lengua, porque automáticamente se establece lepra. Y una de las cosas que nosotros debemos
para no ser descendencia de Gesi, es decir, descendencia de leproso, es cortar el cordón umbilical egipcio. El cordón umbilical egipcio se llama murmuración. Murmuraron 10 veces en el desierto cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Los puerros, los ajos, las cebollas. Ojalá nos volviéramos allá. Usted, para que sea verdaderamente libre, tiene que romper el cordón umbilical egipcio que se llama murmuración. Un hijo no murmura, un hijo aporta. Es muy diferente crítica que murmuración. La crítica se la dice de frente y no se le dice a otra persona y se habla a espaldas de la persona de la que estamos hablando. Y peca tanto el que habla como el que presta oídos. Si a usted le van a llevar una murmuración, miren, los pastores hacían asado cocinado, el hermanito hacía asado cocinado, mi jefe hacía asado cocinado, usted decirle, a ver, un ratito, a mí no me vengas con eso. Vamos y me dices delante de esa persona, o si no, no me dices nada. Evite, porque eso le contamina a usted. Porque la lepra, el leproso tenía que estar confinado, apartado, porque el leproso contamina. La lengua contamina, la lengua mancha, la lengua hiere, la lengua ofende, tiene un poder. La palabra, porque viene del Padre, herencia que nos dejó, en que trastorna mucho. Mucha gente se ofende más por palabras que una bofetada. Es muy dañina la murmuración, es muy dañina la queja que puede fluir a través de nuestra boca. Proverbios 6, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Miren cómo ve el Padre aquel que utiliza mal su boca, le dice depravado. Y esto no tiene que decir con cosas obscenas relacionadas con la sexualidad. Es con maldad, con andar criticando, hablar murmurando, andar descubriendo las desnudeces, andar mintiendo. La Torah dice, si es que no tiene 2 testigos, usted no puede hablar. Usted no puede estar acusando a personas. Y más aún contra personas de autoridad. Miriam murmuró contra Moisés y le vino lepra por 7 días. Ya vamos a ver el simbolismo profético de Giesi, de Naamán, de Eliseo y también de Miriam y con la obra perfecta que hizo Yeshua. Hay ciertas cosas en que no necesita usted solamente pedir perdón, usted se necesita ser limpio. Y los pecados de lengua producen impureza ritual y usted necesita un proceso de limpieza y tiene que también hacer restitución. No es así como muchos acostumbran, perdona hermano, perdóname si es que, sabe que ofendió, sabe que mintió, perdóname si es que te he ofendido, perdóname si es que. Ahí detrás de eso hay una altivez y orgullo que no quiere reconocer que hizo algo. Y esa pedida de perdón no sirve de nada porque está actuando a través de hipocresía, porque no está reconociendo. Pida perdón y restituya, porque así lo dice la palabra. Así es el modelo bíblico y así lo hizo también Zaqueo cuando fue confrontado con Yeshua. Dijo, yo he dado todo a los que he perjudicado, les he devuelto cuadruplicado. Él se fue más allá del mandamiento de la Torah. En todas las cosas no basta el pedir perdón, usted tiene que hacer restitución, rectificar y no volverlo a hacerlo. No es tan fácil, perdón y ya. El perdón de pecados a nuestro Padre le costó muchísimo, le costó la vida de su Hijo, le costó la vida de Yeshua HaMashiach. El hombre depravado es aquel que anda en perversidad de boca. Es decir, pervertir es torcer el diseño para lo que fue creado. Fue creado para declarar palabras de vida, para declarar bendición y utiliza su boca para algo contrario. Déjeme decirle que usted es un creyente pervertido. No lo digo yo, lo dice Proverbios 6, versículo 12. Escrito está. No lo digo yo, lo dice la Torá. El que anda usa mal su boca, en perversidad de su boca, ese es un depravado. Pero bueno, yo sé que mis hermanos de Casa de Reconciliación, ninguno habla mal, y peor habla mal de sus pastores. Esto estoy hablando yo por si acaso hayan venido algunos creyentes de otros planetas, que ellos utilizan mal su lengua. Nosotros utilizamos bien nuestra lengua, ¿verdad, mis amados hermanos? Quiero ver cuántos ok le ponen a eso. Continuemos Proverbios 6.
que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra discordias. No hay pensamientos de bien, siempre está pensando lo peor, siempre está con cosas negativas. Uy, ¿por qué me habrá dicho? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué vería de mí? De un vaso de agua hace una tempestad, hace un tsunami. Siempre anda viendo el mal. 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio por causa de una mentalidad, por causa de no haber sido renovados los pensamientos y por causa de no haber conocido al Todopoderoso. Gloria al Padre por esos dos, amén. 3. Va subiendo. 4. Versículo 16. 6 cosas aborrece el Altísimo. Y aún 7 abomina su alma. Miren las cosas que abomina el alma de nuestro Abba. ¿Nuestro Padre tiene alma? Sí. Él tiene espíritu, tiene alma y también tiene un cuerpo celestial. Por eso está sentado en el trono. Si no tuviera un cuerpo espiritual, no estuviera sentado. Si fuese espíritu, como muchos piensan, algo etéreo, no tendría necesidad de sentarse, ¿verdad? Qué bueno, aumentaron los amén. Veamos las cosas que aborrece nuestro Abba. Los ojos altivos, Namán. La lengua mentirosa, Giesi. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para hacer el mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. De aquí miren, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia, y el otro, las manos derramadoras de sangre inocente. Ya vamos a ver por qué esto tiene que ver con la lengua, tiene que ver con la boca. 5 de 7 aborrece el Padre. Entonces para el Padre es muy importante y está muy pendiente de las cosas que nosotros digamos. ¿Qué dice Yeshua en el libro de Mateo? De toda palabra necia que salga de nuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio, porque por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos justificados. Cuando nosotros soltamos palabra, eso nunca se elimina, eso queda flotando en el mundo espiritual porque es espíritu, es parte de la naturaleza que nuestro Abba nos dotó. Usted lo que soltó difícilmente puede retirarlo. Tiene que usted revertir dando un decreto contrario, declarando lo opuesto a eso y estableciendo el proceso de restitución, el proceso de limpieza, porque las cosas no se quedan sueltas. Cuando usted habla, y si habla cosas negativas, cosas que van en contra del diseño del Padre, cosas en contra del Padre, en contra de autoridades, se queja, no valora las cosas, ahí se establece lepra sobre su vida y eso no se retira en el mundo espiritual si es que no sigue el proceso establecido y en el Levítico y también ahora cómo se lo ejecuta a través de la obra de Yeshua. Ya no se hace de la manera en que se presentaba ofrendas, etcétera, etcétera. Ahora es un proceso diferente, pero el principio espiritual de limpieza, ese es el que necesitamos. Yo con mi boca puedo matar. Vamos a Mateo 5. Eso también es lepra. Pensamos que no pasa nada. Este esposo mío no sirve para nada, es un impío, no trabaja, no me da el pan, este hijo mío es vago, no hace estas cosas. Y así nos pasamos quejando, y después decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué mi esposo es así? Porque usted todo el tiempo está declarando eso. Y lo que usted hable, eso tiene. Lo que usted habla, eso es lo que usted va a cosechar. Empiece a declarar lo contrario, empiece a manifestar cosas diferentes, pero primero tiene que cambiarse las aguas de su corazón, porque si no cambia las aguas de su corazón no va a cambiar. Mateo 5. La lepra no es algo tan simple, no era algo que ese libro tan aburrido, ¿para qué estudiaremos Levítico? Y especialmente esto que habla de lepra. La lepra es algo espiritual, recuerden.
que se manifiesta a veces en el plano físico, pero muchas veces, hoy por hoy, solamente cuando el Padre permite ver o cuando se abren los ojos espirituales, se puede ver al leproso. Y se ve no muchos que son hijos de Dios, sino que son de la descendencia de Giesi, que tienen lepra. A Giesi se le dijo, tu descendencia será leprosa para siempre. Versículo 21, Mateo 5, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si le dicen necio, fatuo, habla mal de él, usted está cometiendo un homicidio y es culpable ante el concilio, que era el Sanedrín, el tribunal para dirimir los asuntos de aplicación cuando se quebrantaba la Torá. Y más grave, también usted dice que será sujeto de juicio, expuesto al lago de fuego y azufre. Entonces usted, por sus palabras, usted mata, porque el homicidio no es solamente un arma o un puñal o quitarle la vida a una persona. Usted, si habló mal, si murmuró, si lo criticó, usted ya mató a esa persona en el mundo espiritual. Y usted ya es un homicida, y por causa de eso hay lepra sobre su vida. Y lepra, lo peor para sus generaciones. Usted va dejando una contaminación de lepra que a veces usted ni siquiera se da cuenta por desconocer estos principios. Levítico 19. Esto lo vamos a estudiar más en detalle cuando lleguemos a Levítico 19. Creo que la siguiente porción toca a Levítico 19, no estoy seguro cómo está. Levítico 19, versículo 17. Por favor, acompáñenme en las escrituras y me gustaría que ustedes tengan sus Biblias en este momento y que me pongan un OK cuando ya tengan Levítico 19, 17. Quiero leerle juntamente con ustedes y quiero ver que estén participando también. Por eso es que a veces le pido que pongan un OK, un amén, etcétera, etcétera, porque quiero ver si es que están ahí. Muy bien, cuando ya tengan Levítico 19, 17, me avisan. Si es que tiene una Biblia que no tiene Levítico, avísenos y le enviamos este momento por WhatsApp y cualquier correo electrónico. ¿Ya lo tienen? Levítico 19 y voy a leerles desde un poquito más antes, desde el versículo 16. No andarás chismoseando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. Dice, no andarás chismoseando, hablando mal de tu prójimo. Y dice, no atentarás contra su vida. El Padre en este texto me relaciona murmurar, chismosear con homicidio. Miren, Lashon hará, lengua maligna, lepra por hablar mal. Porque trae un antidiseño, porque todo antidiseño es mentira. Todo aquello que no esté alineado a la palabra del Padre, eso es mentira, ¿verdad? Y si usted habla cosas que no son, eso es mentira y cae bajo la misma operación de Giesi para tener eso. ¿Y por qué la gente miente? ¿Por qué la gente le hace quedar mal? Una, porque es envidia. Otra, porque quiere esa posición. Por envidia, por codicia, habla mal a las personas. No, esas son las razones fundamentales. Puede haber otras cosas sanadas, heridas emocionales, etcétera, etcétera. Pero básicamente es porque tiene envidia, porque tiene codicia. Porque en lo íntimo suyo usted quisiera esa posición de la persona o no le gusta ver a esa persona en esa posición. Entonces murmura, entonces chismosea y se convierte en homicida y viene lepra sobre su vida. La lepra, vemos, y el énfasis de la enseñanza de esta tarde es ver que viene por el uso de la lengua y especialmente por mentir y murmurar. La mentira no viene del Padre. La Escritura dice que Satanás es homicida y padre de mentira desde el principio. Y los hijos de Satanás son aquellos que mienten. Nosotros no debemos mentir. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Si usted se compromete a algo, tiene que hacerlo. Ya lo voy a hacer y nunca lo hizo. Sí, a las 2 de la tarde estoy y llega a las 5 de la tarde. Para mañana está listo ese informe y nunca llegó ese informe.
Dile que ya voy este ratito y se demoró 2 horas. O como nosotros acostumbramos. En un segundo le hago, pasó la hora y un segundo se hizo una hora. Se hizo 3600 segundos. ¿En cuánto tiempo llega? 10 minutos de llego, estoy cerca cuando sabe que se va a demorar media hora. La mentira se ha vuelto algo tan común que pensamos que mentir es bueno. Que porque me salvo de una situación de que me llamen la atención, miento y yo ya pasé, bien, soy súper pilas, pero no es usted pilas. Ahí le digo que usted es un descendiente de Gessi, que tiene lepra por causa de mentira. Porque un hijo de Dios no debe mentir. Si es que yo cometo algo, tengo que afrontar las circunstancias. Si me vuelan la cabeza, pero yo tengo que aprender a afrontar las circunstancias. Y ese es el tiempo en que nosotros tenemos que ser así. Hoy nosotros estamos siendo desnudados delante del Padre en esta época de este encierro. Hoy se están viendo muchas cosas que aparentemente estaban solucionadas porque usted se entretenía en el trabajo y ese era un distractor. Pero cuando llega al hogar, a su casa, usted está mirando realmente las falencias, los vacíos que ha habido, no solamente en las cosas que ha dejado de hacer a favor de su hogar, sino las cosas que usted no ha solucionado en su vida. Este es un tiempo en que vamos a salir muy fortalecidos, muy bendecidos, pero también es un tiempo en que el Padre está limpiando su casa por dentro. Y cuando limpia, encierra y ahí va saliendo toda basura, ¿verdad? Porque cuando usted se pone a limpiar es cuando encuentra más basura que usted ni siquiera se imagina que había. No hable mal, no critique, no murmure, porque eso no proviene de nuestro Abba, eso no viene del Padre. Yeshua nos ordenó ser perfectos. Por favor, acompáñenme al libro de Jacobo, capítulo 3. Cuando ya lo tengan, por favor, díganme un amén para saber que ya lo localizaron. Jacobo, capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Jacobo 3. Para los que no sabían, porque veo que no pusieron ok, Jacobo es Santiago. Jacobo en hebreo, Santiago la traducción al español. Porque 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo. Es decir, Yeshua nos dijo, ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos ordenó que nosotros seamos perfectos. No es excusa, el único perfecto es Yeshua. El único perfecto es el Hijo de Dios. Mentira. Yeshua nos manda a nosotros ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Y aquí Santiago me dice, aquel que no ofende, ese es perfecto. Una de las maneras de alcanzar perfección. Muy bien, qué bueno, eso es ok. Y nos explica cómo yo no debo ofender. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Si es que no hay presencia del Padre, si no hay Espíritu del Padre, si no hay Torah, esa lengua es inflamada por el infierno. Todo lo que es murmuración, crítica, rebeldía, no acatar autoridad, murmurar contra la autoridad, hablar mal del hermano, chisme, etcétera, etcétera, esa lengua es alimentada por el infierno, no es alimentada por el Espíritu del Padre. No nos engañemos, debemos alcanzar niveles de perfección y cuidar nuestra lengua, cuidar nuestro lenguaje. No podemos hablar mal. Cuando usted tiene una observación, cuando usted tiene que reclamarle algo, sigue el modelo de la Torah que le dice, anda y dile. Y si no te hace caso, toma 2 o 3 testigos.
Pero usted no puede estar murmurando porque usted necesita testigos y tiene que confrontar a la persona. Usted tiene que acercar a decirse a la persona y no tiene que estar andando desnudando a esa persona y peor si es que es mentira con otras personas y dañando el corazón. Porque usted a más de contraer lepra, usted también se convierte en una piedra de tropiezo, que quizás va a hacer murmurar a esa otra persona, va a hacer que reniegue de la fe, va a hacer que se aparte del Todopoderoso. Todas las consecuencias del uso de la lengua no son tan simples, son muy fuertes, son muy graves, que tienen consecuencias para nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué si estoy guardando Shabbat, estoy haciendo todas estas cosas, no viene? Precisamente porque la puerta se cierra. No puede entrar si es que no está limpio, no puede pasar la puerta del oriente. Y muchos se quedan en la puerta porque tienen que regresarse todavía. Dice, todavía tú no estás limpio, ándate otros tiempos fuera, ándate 7 días de nuevo. Y el padre está semana tras semana, 7 días, cada 7 días, mirando a muchos de sus hijos que llegan a la puerta, pero no pueden pasar, llegan a la puerta de Kadán, a la puerta de Oriente, que se habla en Shabbat y en Rosh Chodesh, y no entran. Está mirando como cada 30 días se abre la puerta del Oriente nuevamente y no pueden pasar porque todavía está inmundo, todavía está con lepra, todavía no ha sido limpiado, porque ni siquiera sabe que necesita ser limpiado. Y vienen las diversas convocatorias, y viene Shemitah, viene jubileo, y sigue quedándose en la puerta, y no pasa, porque únicamente cuando es declarado limpio por el sacerdote, ahí puede pasar. Mientras tanto, no puede pasar. Murmurar le deja en las puertas del atrio y no le permite que pase. Cuando usted es limpio, ahí usted puede pasar, y eso ya vamos a ver en los textos de Levítico, cómo es que usted puede pasar. La lengua que no está alineada con el Padre es alimentada por el infierno. Mateo 15, por favor. Yeshua también lo dijo. Mateo 15. Mateo 15, 18. Enseñar cosas que no están en la palabra también es mentira. Me dijo el Señor cuando el Señor no le dijo también es mentira. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Miren, estas cosas te vuelven impuro, te vuelven tamé. Estas cosas hacen que usted tenga un bozal espiritual. Y hoy con el COVID está mostrándonos físicamente cómo estamos nosotros. Tenemos que purificarnos. No hablar mal, no criticar si yo no conozco. Y si usted tiene una duda de algo, por favor explíqueme por qué esto, porque a veces mi percepción no puede ser la real. Yo puedo estar entendiendo mal, puedo pensar que me ofendió, pero cuando en realidad no es para ofenderme. Muchos pueden pensar, ahorita este momento, el pastor está diciendo eso, es contra mí. Contra mí está diciendo eso. No, mi amado hermano. Yo enseño lo que dice la Torá. Si la Torá le confronta, gloria alaba, porque la Torá tiene ese efecto de penetrar, partir coyunturas, tuétanos, discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. No es para hacerle daño, no es para hacerle quedar mal, no es porque me contó alguien o esto va dedicado contra mí. No es así. Se enseña para edificar al pueblo, porque el pueblo necesita también ser confrontado, necesita ser establecido en principios. Hay palabra profética, palabra de bienestar, sí, pero también hay palabra de corrección, palabra de dirección. Y si es que usted entendió mal, por favor, luego de la enseñanza dígame, no entendí esto que quiso decir, o tal vez esto estuvo demasiado fuerte, esto, etcétera, etcétera. Pero hable conmigo. No esté murmurando atrás. Con sus jefes, con su esposo, hable con él. Los hijos con sus padres. Padre, ¿por qué hiciste eso? Dime, explícamelo. No desnude a nadie fuera del ámbito en que se mueve él. Y no desnude a nadie si es que él no está presente, porque para desnudarlo él tiene que consentirlo, ¿verdad? Usted no se deja desnudar de nadie. Entonces tampoco haga con los demás,
porque hacer la murmuración, la crítica, es desnudar a la persona en público. Y eso es vergonzoso. Y no debemos hacerlo. Y eso trae lepra sobre nuestras vidas. Así es que seamos cuidadosos, no participemos de eso, ni tampoco escuchemos eso. Porque tan pecador es el que escucha como el que está hablando. Contamina lo que viene del corazón, lo que sale por la boca. Lashon hará lengua maligna. Generación de Giesi. Descendencia de Giesi. Deje de quejarse de las cosas. Muchos se quejan contra el trabajo. Cuando no tienen trabajo, se quejan porque ahora no tienen trabajo. Es decir, queja por todo lado. Van a adorar al Padre y quejas. Eso no debe ser así. Y voy a decirles dos cosas que están fuertemente en mi corazón desde la mañana que preparamos la enseñanza. Primero, lo que tú murmuras, nunca lo vas a tener. La murmuración aleja de lo que yo estoy criticando. Segundo, la causa que produce murmuración, esa vendrá contra ti. Murmuraron porque porque querían irse a Egipto. Eso vino contra ellos y dijo, muy bien, no van a entrar a la tierra prometida, se van a quedar en el desierto. Entonces seamos cuidadosos contra aquello que usted murmura, contra aquel que usted murmura, lo que tiene esa persona, nunca va a ser para usted. Usted cuando murmura lo aparta, lo retira. Nunca va a tener eso. Entonces seamos cuidadosos, seamos sabios, seamos prudentes. No murmuremos, seamos sabios en las cosas que hace el Todopoderoso. El profeta Geo, porque es necesario porque le enviaban al leproso y tenía que estar, vamos a leer a Levítico, por favor. El leproso tenía que estar 7 tiempos, ¿verdad? 7 tiempos tenía que estar fuera. Y dependiendo si se restauraba, si es que podía hacer las cosas bien, podía regresar. Si no, no. El versículo 9 respecto al leproso que tenía que ser rociado 7 veces, etcétera, etcétera. El 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo el pelo, y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo con agua y será limpio. Al 8º día tomará 2 corderos y empezará a dar la ofrenda. El versículo 11 es, y el sacerdote que le purifica presentará delante de Yahvé al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y bueno, presentaba la ofrenda y tenía que estar 7 tiempos fuera. ¿Por qué? Porque contamina. Naamán representa a tipos de creyentes que son leprosos. Y ya vamos a ver cómo se relaciona Eliseo, Yeshua y el sacerdocio y la lepra. Porque esa es sombra profética, lo de la Haftará que se transmitió antes de esta enseñanza. Es sombra profética de que todas esas cosas se unificaban en Yeshua. Entonces tenía que estar apartado un determinado tiempo hasta ver si es que podía reingresar. Los 7 días son equivalentes a los 7 milenios, los 7 tiempos que nosotros vamos a estar fuera por causa de estar contaminados, porque nuestro padre Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal que le produjo lepra, porque lo que comió no fue fruta, fue conocimiento torcido, es decir, mentira. Escuchó palabras de la serpiente, escuchó mentira, un evangelio torcido, cuando le dijo con que Dios le ha dicho que no coman de ningún árbol, y Dios no dijo eso, dijo que solamente no podían comer de un solo árbol. Torció el evangelio y eso produjo lepra. Y esa lepra son por 7 tiempos que nosotros estamos fuera, pero luego vamos a entrar. Y la única puerta es a través de Yeshua. Tienen que estar apartados. ¿Por qué? Porque el profeta Ageo, él dice que lo contaminado contamina otras cosas. Y vamos a ver, por favor, el libro del profeta Ageo, capítulo 2.
para que veamos esto muy importante. Ageo 2, versículo 11. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la Torá. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o viando, vino o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y los sacerdotes dijeron, no. Miren, si usted tiene algo santo, usted es santo, no está contaminado, topa otras cosas, dice eso será santificado. No. La santidad se la gana en lo interior, es transmitida desde el cielo para mí y no se transmite a los demás. Versículo 13, ahora vamos a ver la posición contraria. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y dijeron los sacerdotes, inmundo es. Miren, lo santo no santifica algo. No es que yo voy a convertirle, es que yo voy a hacer esto. No. Si usted topa algo inmundo, se vuelve algo inmundo. Si usted está escuchando de una persona que está con lepra, que es inmundo, escucha palabra de una persona inmunda y escucha murmuración, chisme, crítica, usted también se vuelve inmundo, porque lo inmundo contamina lo santo. Por eso es necesario, debe santificarse. Si usted escuchó murmuración, a veces sin querer le dijeron por el teléfono y empezó a soltarle, y usted escuchó, no tuvo la fortaleza para decir, a ver, no lo hagas, o para cortarle la llamada, usted se contaminó, porque lo contaminado contamina lo santo, contaminado también inmundo. Recuerden, el leproso tenía que usar bozal, cubrirse y decir inmundo, inmundo, inmundo. El versículo 14, miren lo que dice el profeta. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Dice Yahvé, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque viene de injusticia, porque pensaban que el rito era suficiente, pensaban que con la ofrenda era suficiente, pensaban que conectarse a las enseñanzas ahora a través de internet es suficiente. Y no es así, el rito no nos salva. Reunirnos a escuchar Torah no nos va a salvar. Nos va a salvar que nosotros pongamos por obra lo que escuchamos, lo que escudriñamos y lo que aprendemos en la comunión del Padre. El Padre quiere vidas genuinas, que no estemos un momento con nuestras bocas alabando santo, 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 y que luego estemos maldiciendo al hermano, estemos hablando mal del hermano, hablando mal de los hijos, hablando mal del esposo, hablando mal de los pastores, hablando mal de las autoridades. Eso no está bien. Y eso el Padre dice, eso que ustedes me dan es inmundo porque sus obras son inmundas, porque no se han limpiado. Piensan que con pedir perdón ofendieron, agredieron y dijeron perdón, discúlpame, es suficiente. No, tienen que ser limpios, tienen que hacer restitución, tienen que presentar ofrenda delante del Todopoderoso. Así lo dice la Escritura. No es solamente perdóname si es que, porque ni siquiera el perdón lo pedimos bien. Tiene que haber procesos y el Padre establece eso. Por eso no se penetra a la puerta de Cadán, nos quedamos en el atrio. Únicamente el que era leproso podía entrar al templo, podía pasar la puerta del oriente, la puerta de Cadán, la puerta de Nicador, cuando el sacerdote decía limpio y podía entrar. Antes no podía hacerlo. Y ahora nosotros, nuestra posición, ¿cómo debe ser delante del Padre? Señor, examíname si soy limpio o no. Por eso David decía, límpiame con hisopo. Y ahí estaba dando una sombra profética acerca de la obra de Yeshua. Límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Límpiame de mi iniquidad, de mi pecado, de mi rebelión. Y confesar todas las cosas que se ha hecho, especialmente en este tema que estamos tratando, la murmuración, la queja. Nosotros debemos interceder y pedir que seamos limpios. El profeta Isaías en el capítulo 6 dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? He visto al Dios Todopoderoso. Dice, pero yo soy de labios inmundos, es decir, soy leproso. Porque el leproso decía inmundo. Es que yo le vi al Señor y pienso que eso me faculta para algo. No, 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 no. Isaías dijo, ay Padre, estoy eliminado, estoy mal porque te vi. Y yo soy inmundo, de labios inmundos, de un pueblo inmundo, de un pueblo de labios inmundos. La santidad del Padre
lo que primero que provoca es desnudarnos como estamos nosotros. La inmundicia de labios, dice el padre, el profeta Ageo, dice, es el pueblo. Me viene a darme ofrendas, pero todo lo que me da es inmundo. Me vienen a interceder y eso es inmundo porque están murmurando, porque están criticando. Ahí atrás de la televisión están, y a mí, ¿por qué no me hace orar? Si oro mejor que esa hermanita, si ella no sabe. Contaminan la ofrenda de intercesión, contaminan la ofrenda de adoración. Y no solamente este tiempo, sino todo el tiempo, porque no es necesario que abran los labios, porque el Espíritu muestra lo que están pensando, lo que hay en los corazones. Y tal vez al Padre se le pueda engañar, tal vez se le quiera, perdón, al hombre se le puede engañar, tal vez se quiera hacer como Giesi, ir y esconder en el lugar secreto y piensa que nadie le veía. Pero a los ojos del Todopoderoso nadie pasa desapercibido. Él conoce, la escritura dice que aún antes de que salga la palabra de la boca, ya la conoce él toda. Mejoremos nuestras actitudes. Hoy en esta tarde, mis amados hermanos y hermanas, es invitarle a una reflexión, invitarle a que caminemos en la santidad de nuestro abacados. Porque el Padre quiere bendecirnos, el Padre no quiere que seamos golpeados, pero lamentablemente nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Miren, incluso ahorita que hay encierro, algunos están trabajando en Shabbat, están haciendo cosas en Shabbat, están violando el Shabbat y de esta congregación. Y eso es doloroso. Para mí es muy doloroso porque no han entendido nada. Piensan que no se les ve, piensan que pueden, aquí no hay nadie, aquí nadie me conoce. Y no es así. Al Padre no se le puede engañar, mis amados hermanos. Y hoy esta reflexión interna debemos hacer nosotros. ¿Cómo estoy realmente yo en esta casa con el Padre? ¿Esta casa es digna de que Él venga a habitar o necesita ser limpia? No le ofrezcamos inmundicia a nuestro Padre. Levantamos las manos, pero estamos enojados, peleados. Estamos con envidia, con resentimiento. Estamos hablando mal, apenas hay una oportunidad, yo ya suelto el veneno, yo ya suelto la daga. Yeshua pagó un precio muy alto para llevarse todas esas cosas. Él se hizo leproso para que nosotros ya no estemos leprosos. Y ya vamos a ver eso, la obra de Yeshua. Versículo 15 de Ageo 2. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo del Altísimo. El Padre dice, me quieren hacer cosas para mí, primero límpiesen, primero saquen la lepra, primero vayan donde el sacerdote, límpiesen y de ahí podrán entrar y ahí empezarán a poner piedra para edificar la casa. Queremos edificar altares familiares, queremos edificar altar para el Padre, pero ¿cómo están esas manos que van a levantar ese altar? Ofrenda limpia, de corazón puros. ¿Quién entrará al monte del Señor? El limpio de manos y de puro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y usted tiene que dejar que mane la vida del Altísimo en usted. Y para eso es necesaria la Torá. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ser limpio? ¿Verdad? Ya nos dimos cuenta que muchas veces de una manera inocente, aunque no tan inocente porque el pueblo perece por falta de conocimiento, puedo yo estar en una condición de lepra, en una condición de inmundicia. Ahora, ¿cómo puedo ser limpio yo? Lo primero, vamos a ver, solamente el Padre, solamente obra de Yeshua. Mateo 8:12, y de aquí vamos a ver una conexión muy hermosa con Eliseo y Naamán. El libro de Mateo. Y vamos a ver cómo fue sanado el leproso. Déjenme le veo. Mateo. Déjenme les veo el versículo
2 les había dicho, ¿verdad? Mateo 8, 2. Desde el versículo 1 voy a leerles. Mateo 8, versículo 1, no el 2. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y esto aprendimos hoy, que era el monte de los olivos, porque era el sitio de oración. Yeshua, él oraba en la hora de la oración, las 3 veces al día que iban al templo. Él no oraba en otros sitios. En la noche, bueno, él iba a la montaña, oraba en las vigilias. Pero en el día habían los tiempos específicos de oración que él respetó. Versículo 2. Y he aquí que vino un leproso y se postró delante de él diciendo, si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mire, al instante la lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En la Torá, en Levítico, dice que aquel que toca un leproso se vuelve inmundo. Y también en Levítico 14 ordena a que debe sumergirse 7 veces. Vamos a ver eso. Y vamos a compararle con esto y vamos a compararle por qué el profeta Eliseo, él no le tocó al hombre este leproso, a Naamán. Porque Eliseo conocía la Torá que decía que solamente un sacerdote podía declararlo limpio. Y también de que si tocaba al leproso, él iba a ser leproso. Y aparte de eso, de delegación de autoridad que estaba mostrando, porque conocía el corazón altivo de Naamán. Pero Eliseo, cuando le ordena que se sumerja 7 veces en el Jordán, él está repitiendo algo que hacían los sacerdotes. Y los sacerdotes decían en el libro de Levítico, el versículo 7, 14, 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la vecilla en el campo. Tenía que lavarse 7 veces para que sea declarado limpio. Y luego también tenía que ser purificado, sumergirse en agua. Es decir, había un proceso que tenía que sumergirse 7 veces. Cuando le mandó a que se limpie en el Jordán, las aguas representan la Torá, estaba hablando acerca de Yeshua. Él estaba dando un precepto que para sumergirse tenía que ser, limpiarse tenía que ser sumergido 7 veces. Naamán, ¿qué representa? A los gentiles, que ya estuvieron mucho tiempo fuera del campamento, es decir, fuera de la congregación, sin identidad como nosotros, ajenos a los pactos, sin Dios, sí, ajenos a la ciudadanía de Israel, etcétera, etcétera, conforme dice el libro de Efesios. Entonces, era un creyente que él ya no necesitaba estar tiempo fuera, porque él ya estuvo fuera. Entonces, el profeta Eliseo, con discernimiento espiritual y con visión profética hacia adelante, él le dice que se sumerja en las aguas para que sea limpio, porque ya estuvimos bastante tiempo fuera. Y Yeshua avanza un paso más cuando le dice aquí, en Mateo 8, le dice al leproso, quiero ser limpio, y le impone la mano, porque veamos, en el versículo 3, Mateo 8, 3 le dice, y Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Le tocó la mano. Y Yeshua, cuando dice que él se llevó nuestras iniquidades, ahí que él fue herido por nosotros, ahí hay una palabra que tiene que ver con lepra. Yeshua topó y ahí lo sanó. Ya no fue solamente con el profeta Eliseo, sumérgete. Ahora él le topó, hizo contacto como las aguas hicieron contacto con Eliseo, como las aguas, la sangre del animal que era sacrificado hacía contacto 7 veces con la persona. Así Yeshua, la Torah viviente, la palabra de vida, él hizo contacto con este hombre que tenía lepra y le dijo, sé limpio. Muchas veces nosotros solamente pedimos perdón de pecados, pero cuando usted ha murmurado, cuando usted habló mal, criticó, etcétera, etcétera,
Usted necesita pedir ser limpio, porque esa es una obra de Yeshua que muchas veces nosotros no la conocemos y por eso no pasamos la puerta del oriente. Por eso Él dice, yo soy la puerta, yo soy el que les purifico, yo soy el que les limpio. Entonces, esa es sombra profética. Ese Naamán es este que está acá también. Es nosotros que a través de Yeshua somos limpios. Pero una vez que ya hemos sido limpios, todavía podemos caer en pecado de murmuración. Y ahí viene un proceso de limpieza que yo tengo que estarme limpiando constantemente. Pero pedir perdón, pedir ser limpio y hacer restitución. Y el sacerdote es el que me declarará limpieza total. Es sombra profética de lo que viene. El Levítico es sombra de eso. De que nosotros podemos estar contaminados por mal uso de la lengua sin darnos cuenta, pero quien percibe eso es el sacerdote, quien percibe eso es el profeta que tiene discernimiento espiritual. Porque esto de la lepra es como el mal olor, mi hermano. Todo el mundo sabe que tiene mal olor, pero el que tiene no se da cuenta. Pero todo el mundo se aleja, le evita, porque sabe que ahí está algo mal, está algo torcido. Porque sabe que murmura, que habla, que critica, que todo le parece mal, que a todo le ve mal. La lepra es quitada por nuestro amado Yeshua. Pero, continuemos, no se emocione demasiado. El versículo 4. Entonces Yeshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie. Tengo un testimonio, mis hermanos. No, tranquilo, espérese. No le digas a nadie, muéstrate al sacerdote y presento la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, lo que está en Levítico 14, presentar ofrenda, sumergirse y esperar que el sacerdote le declare limpio. Y Yeshua dijo, yo te declaro limpio en el orden de Melquisedec, pero ahorita está operando otro sacerdocio y ese tiene que dejarte libre. Le dijo, anda, sé limpio, Yeshua. Y dijo, pero anda, cumple Torah, presenta la ofrenda. Es decir, Yeshua le dijo, yo te he limpiado, pero para que el proceso se mantenga, para que permanezcas en limpieza, necesitas Torah. Y ahí donde quedan aquellos dicen que la ley ya está abolida. Yeshua le dice, anda, cúmpleme Torah, anda, presenta ofrenda. Palabra y poder. Yeshua más Torah, ¿verdad? Las dos cosas, porque a veces nosotros que queremos y creemos, no, ahora solamente Yeshua, ¿para qué voy a estudiar eso? ¿Para qué voy a estudiar la ley? El Espíritu me revela, el Espíritu me redarguye, el Espíritu me enseña. Mentira del enemigo. Eso es porque yo no quiero estudiar. Aquí clarito le dice, anda, presenta la ofrenda que ordenó Moisés, ¿verdad? Le está diciendo, anda, cumple Torah. Y si él no conocía, ¿qué tenía que hacer? Por favor, enséñeme qué es lo que tiene que hacer un leproso. Le mandó a estudiar si es que él no conocía. Entonces, debemos nosotros tener las dos cosas. La Torah me indica que yo puedo estar sufriendo de lepra. Si Él me limpió. Pero, ¿y qué después con el proceso en los pecados que nosotros podemos cometer? Porque aquel que diga que está libre de pecado le hace mentiroso al Señor. Pero se estableció procesos de limpieza y procesos de restitución. Yeshua le dijo, anda, cumple Torah. Entonces, todo este tipo de lepra, 7 días, 7 tiempos al atardecer, tiene que ver con la obra perfecta que Yeshua trae sobre nosotros. Pero no solamente basta pedir perdón, nosotros tenemos que hacer eso. El otro punto, la obra perfecta de Yeshua, su sangre poderosa me limpia, su sangre poderosa me quita toda lepra, pero yo tengo que hacer restitución con el hermano. Porque Yeshua no va a decir, tú hablaste más de él, entonces yo voy a irme a encargar y voy a empezar a hablar bien de él y voy a decirle, mira, yo hablé mal, no era cierto, era que yo pensaba. Y a veces la murmuración no se puede restituir tan fácilmente, porque eso se multiplica. El uno le dijo al otro, el otro al otro y al otro al otro. Y yo quiero preguntarles a ustedes, mis hermanos, para que mediten en su corazón. ¿Cuántas veces su corazón no fue dañado porque le dijeron algo de su vecino? Le dijeron algo de su amigo, algo de su novia, algo de su esposo, algo de su pastor, algo de un hermano suyo, algo de un jefe. ¿Cuántas veces su corazón no se dañó y usted se indispuso y ya tuvo una actitud negativa contra esa persona? Muchos de nosotros, y yo me atrevería a decir que todos, hemos pasado por experiencias de ese tipo. Que mi percepción, mi actitud hacia alguien se dañó por causa de la murmuración que alguien me trajo. Y yo me creí sin verificar. A partir de ahora, usted tiene que pedir 2 testigos. Me lo vas a decir con 2 testigos y delante de esa persona.
Si no puedes sostenerlo, no me vengas a decir eso. No vengas a contaminar mi casa, no vengas a contaminar mis oídos. Usted tiene que empezar a tomar autoridad y no dejarse contaminar. Y no aceptar cualquier chisme. No aceptar cualquier murmuración. Y clamar, Señor inmundo de labios, límpiame. Y el profeta Isaías bajó carbones encendidos y los purificaron. Nosotros debemos ser sabios y ser prudentes. Ahora el Padre, como les había dicho, nos está mostrando que toda la tierra es leprosa. Por eso lo del COVID, bozal, y decirle, Padre, como el profeta Isaías, he sido inmundo de labios, porque me he contaminado, he hablado mal sin pruebas, me he quejado, me he ido contra tu diseño, he estado quejándome de mi trabajo, me he quejado porque no he tenido trabajo, me he quejado de mis hijos, me he quejado de su cónyuge. Señor, soy inmundo. Y hacer como este leproso de Mateo 8, Yeshua HaMashiach, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Límpiame porque yo no quiero quedarme solamente en la puerta del oriente. Yo quiero pasar, yo quiero entrar a los atrios. Solamente Él puede quitarnos de este bozal para que nosotros ya no seamos inmundos y que de nosotros salga vida, salga palabras de edificación, salga Torah de nuestro corazón. Debemos cambiar la estructura de pensamientos de nosotros. Va a haber cosas en las que no estoy de acuerdo, va a haber cosas que me van a hacer daño, va a haber cosas que yo voy a mirar, pero si yo no tengo testigos, yo no puedo hablar, no puedo murmurar. Que el Padre me muestre una cosa no implica que yo tenga que ir corriendo y divulgarlo. Yo primero tengo que consultarle al Padre y tengo que hablar con el implicado. Si tiene usted algo contra su hermano, hable con él. Si no quiere escucharlo, pues es otra cosa. Tome 2 testigos, siga los procedimientos. Pero usted no asuma cosas. Y esto tiene que ver con madurez espiritual. No tenemos herencia porque no tenemos madurez espiritual. Y nosotros debemos crecer. Y la idea de esta enseñanza de la clase del día de hoy acerca de la descendencia de Gies y la lepra es que hay una solución en Yeshua HaMashiach. Pero si es que yo no la tomo, no va a funcionar. Y no es solamente de pedir perdón. Usted tiene que pedir ser limpio. Y tiene que ir con un sacerdote, con un pastor. Pastor, mi hermano, mire, yo hice estas cosas, hablé de esto, otro. Yo, por favor, yo quiero ser redimido, quiero ser restaurado. Y ahí el pastor, el varón de Dios va a guiar. Usted tiene que hacer restitución. Tiene que usted restaurar la onda de esa persona. Y le va a indicar el procedimiento que tiene que hacer. Porque limpio yo solo no puedo hacerlo. Yeshua le limpió, pero dijo, ve donde el sacerdote. Porque hay procedimientos que hacerlos. Él nunca va a saltarse líneas de autoridad, nuestro amado Yeshua HaMashiach. Él hasta ahora sigue limpiando. Su poder, su obra maravillosa, su obra redentora nos sigue restaurando, nos sigue limpiando. Pero hay una cosa que hace el cielo y otra cosa que yo tengo que hacer aquí en la tierra. Él no lo va a hacer todo. Que cambie esa percepción que tiene el Padre este tiempo, que nos encerró como a leprosos, vivir confinados, las calles desiertas. Y ¿saben qué? Donde hay calles desiertas habitan los chacales, porque lepra es equivalente de chacal, la lepra producida por la murmuración, porque el chacal, ese es un animal que nunca ataca de frente, siempre ataca cuando está debilitado, cuando está golpeado o solamente come carroña. Está al acecho y lo que utiliza es su hocico para ir debilitando, robando, mordiendo. Esa es la lepra. Y habita chacales. Chacales sinónimo de leproso. Y no queremos que el Padre diga, esa es una casa de chacales. Mi casa será llamada casa de oración. Y así tiene que ser. No queremos que haya lepra, que haya chacales en medio de su pueblo. Y la lengua me puede convertir en un chacal. La lengua me convierte en un leproso, pero yo necesito un proceso de purificación. A partir de esta enseñanza, cuidemos nuestro lenguaje. Usted no tiene derecho a quejarse. Usted debe ser agradecido con lo que el Padre le da. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a estar en la abundancia y en la escasez. Herido, azotado, dejado por muerto, pero en toda circunstancia, dándole gracias al Padre. Le doy gracias en todas circunstancias, en circunstancias adversas, en circunstancias de necesidad, yo le doy gracias. No le doy gracias porque estoy encerrado, no le doy gracias tal vez por la enfermedad, no le doy gracias porque me quedé sin trabajo.
En esa circunstancia le doy gracias. Padre, yo no sé qué va a pasar. Me llegó la notificación desde el desempleo, pero ¿sabes qué? Yo te adoro a ti por lo que eres, no por lo que me das. Y yo te bendigo, te alabo, te glorifico, porque sé que vendrá algo mejor. Esa es una actitud que debería tomar, no la actitud, y ahora lo que tengo que pagar, Padre, tú me has olvidado, te has dejado, la renta, etcétera, etcétera. No, eso es murmuración. Empiece a mirar como Dios mira las cosas. Empiece a conectarse con el corazón de nuestro Padre. Aquí en su bendita Torá hay tantas cosas maravillosas, hay tantas promesas que están aquí que nosotros debemos acceder. Pero esto solamente vendrá cuando yo tenga un corazón puro, cuando dentro de nosotros se cree un corazón puro, un espíritu nuevo nos renueve, nos sustente. ¿Por qué esta enseñanza? ¿Y por qué el Padre se proveyó de Yeshua para que nosotros entremos los 7 tiempos, 7 milenios, para que entremos al octavo, a la eternidad con el Padre, ¿verdad? Es proceso de limpieza. Nosotros tenemos que aprender a caminar en limpieza, en proceso de purificación continua, porque no es que ninguno de nosotros lo hayamos alcanzado todo. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, más bien yo me cuido para que después de haber predicado no venga yo a caer en eso. No nos confiemos, no nos confiemos, porque el enemigo, el chacal, la murmuración es muy sutil. Y cuando uno se murmura, 1 Corintios 10, vamos a ver, ya estamos cerca de terminar, ya nos faltan solamente unas 2 horas más. Yo sé que ahorita va a explotar ese chat de los amén, ¿verdad? 1 Corintios 10, versículo 10. Miren, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, Apolión. Cuando usted murmura, Apolión empieza a operar, el destructor, y se destruye salud, se destruye hogares, se destruye familia, se destruye ministerio, se destruye economía, se destruye negocios, etcétera, etcétera. La tierra está siendo azotada porque hubo fuerte murmuración contra las cosas del Padre. Levantaron su voz con blasfemia, con altivez, contra el Hijo del Todopoderoso, contra la obra del Padre, con sus mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y nosotros como hijos en general hemos estado impacientes, hemos estado impávidos y no hemos tenido la autoridad, ni la revelación, ni el temor para levantar una voz que clame. No se han levantado profetas que llamen inmundo a lo que es inmundo, porque han tenido miedo de que les lleven presos, han tenido miedo de perder los puestos de favor, han tenido miedo que el gobierno no les tire unas cuantas monedas ahí para que estén callados. Se ha vendido la integridad, se ha vendido la santidad. Hoy el cuerpo de Yeshua no tiene autoridad, no tiene una voz que levante autoridad en esta ciudad, en esta nación, porque estamos desorganizados. Estamos preocupados de otras cosas menos de las cosas del Padre. Estamos buscando intereses personales y no los intereses del reino. Giesi se volvió leproso porque buscó lo suyo y no lo de la compañía de profetas. Él quiso asegurarse su futuro. Aquí no voy a hacer nada, aquí no tengo nada, aquí este pastor no ayuda a nadie. Este profeta Eliseo no ayuda a nadie, es que yo solito voy a ayudarme. Esta es una oportunidad de oro que no la voy a dejar pasar. Lepra. Y en el nombre de Yeshua declaro que se quebranta toda línea de Giesi que viene sobre la vida de mis hermanos, toda línea de iniquidad, toda línea de murmuración, y se levanta gente que sabe utilizar con sabiduría, que el Todopoderoso hoy pone guardas, pone candados sobre boca, sobre labios, sobre lengua, para que hablemos palabra de vida y no palabra de mal, porque es el tiempo en que nosotros vamos a salir limpios, porque estamos en proceso de limpieza, estamos en proceso de purificación, y cuando llegue el tiempo de presentarnos delante de nuestro Abba, Él dirá, pasa, entra, porque Yeshua es quien nos declara limpio, y dirá, pasa por la puerta de Cadán, porque hasta ahora no hemos estado viendo la dimensión de la gloria de la puerta de Cadán, pero vamos a empezar a ver en la medida en que nos humillemos, en la medida en que nos postremos ante el Padre, que rectifiquemos actitudes, que pidamos perdón, que pidamos limpieza y que hagamos restitución contra aquel que nosotros hablamos mal, que ofendimos, que murmuramos, que criticamos, porque no es solamente de pedir perdón, eso es una parte del camino. Anda, ve y cumple Torah.
anda, ve y presenta ofrenda, anda, ve y presenta la restitución que es del 20% de todo aquello que tú hiciste mal. Hay preceptos, hay principios que nosotros debemos cumplir. Y cuando cumplimos esos principios es que nosotros vamos a movernos. No permitamos, mis amados hermanos, que venga el destructor. Y no permitamos que por causa de la lepra nosotros seamos marginados. Porque si el hombre no lo aparta, el Padre lo va a apartar, el Padre lo va a sacar. Porque contamina todo. Antes de que me saquen, mejor limpiémonos, rectifiquemos. Antes de que sea puesto a un lado en ministerio, en cualquier tipo de obra que yo esté haciendo al Padre, rectifiquemos y no caigamos en esas cosas. Les invito, mis amados hermanos, a ser sabios. Piense bien antes de hablar, piense bien antes de emitir opiniones. Es muy alta la demanda que tiene el Padre sobre el uso de nuestra boca, de nuestra lengua. Vamos a ser demandados en el día del juicio por eso. Y hoy también vamos a tener consecuencias, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Levítico 15:31. Y vamos a orar, vamos a pedir que el Padre nos limpie, que cree en nosotros un limpio corazón, porque eso es lo que necesitamos para este tiempo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene problemas de murmuración, de queja, de estar viendo negativo en todo, usted necesita que su corazón sea intervenido. Y el único que puede intervenir es el Padre, siempre y cuando usted se deje intervenir. A veces Él lo puede hacer directamente, pero a veces lo hace a través de personas aquí en la tierra. No menosprecie como Naamán, que es tipo de creyentes que quieren ayuda, pero va a hacerse como yo quiero. Yo quiero imposición de manos, etcétera, etcétera. A mí solamente me cura el Señor, etcétera, etcétera. Sí, es posible. Pero Naamán dijo, no, yo no quiero eso. A mí no me van a mandar uno de segunda. Yo soy importante. Y a mí, solamente el pastor, no, cualquier autoridad delegada. Y él sí iba con la misma autoridad que le delegó Eliseo. Tenía la misma autoridad. Toda persona que va enviada tiene la misma autoridad de quien la envía. Por eso es importante que usted haga las cosas cuando es enviado, porque ahí tiene autoridad. Si no es enviado, mejor dicho, usted tiene la autoridad de quien le envía. Y cada cosa que usted hace, usted sabrá el nivel de autoridad con que lo hizo. Muy triste si es que lo hizo sin ser enviado, sin autoridad, porque ahí no tiene respaldo legal del cielo. Y los efectos van a ser menos, muy pocos con respecto a que si hubiese sido enviado por autoridad. Hay líneas de trabajo del Padre, hay líneas de autoridad. Miriam quiso saltarse una línea de autoridad. Yo soy ungida, pero tienes una autoridad, Moisés. Así es que Miriam, 7 tiempos en lepra, para que aprendas a respetar a la autoridad y no hablar más de la autoridad. Gracias al Abba que tenemos ahora la obra de Yeshua, que podemos acudir durante todo el tiempo ante Él. Pero también recuerden lo que le dijo al leproso. Sé limpio, ve y cumple Torah. Levítico 15, por favor. El libro de Levítico, capítulo 15. Lea, por favor, los procesos de limpieza para que usted entienda mejor esto. Yo estoy haciendo un resumen concreto de esto. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está en ellos. Recordemos que el tabernáculo fue puesto para que el Padre habite en ellos, no entre ellos. Hoy yo soy tabernáculo del Padre. Entonces la orden es, limpia ese tabernáculo rápido, no esperes hasta que se ponga el sol. Límpialo hoy, humíllate delante del Padre, empieza a clamar misericordia, empieza a clamar perdón por el Todopoderoso, para no dañar el corazón del Padre, porque el Padre dice, este pueblo está lleno de maldad, está lleno de iniquidad.
me traen vanas ofrendas, todo está contaminado, hay injusticia, los profetas mienten, los jueces prevarican, todo se ha vuelto maldad, todo se ha vuelto iniquidad, todo el mundo está buscando lo suyo y se olvidan de mí, se olvidan de hacer las cosas mías, se olvidan de la santidad que requieren para acercarse a mí. Piensan que con ofrenda pueden venir delante de mí. Hoy el Padre quiere un pueblo que sea limpio por las cosas nuevas que se vienen. Y quiere que nosotros empecemos a utilizar esa herramienta tan hermosa que es nuestra lengua. Pero la lengua va conectada al corazón. Y usted tiene que conocer Torah para que de su boca salgan solamente palabras de vida. Clamemos al Padre para que su misericordia nos alcance, para que nos sustente y para que esté con nosotros siempre. Recuerden, la murmuración, el mal uso de la lengua establece la lepra. Y la lepra requiere procesos de limpieza. Vamos a orar, disponga su corazón, disponga sus pensamientos para orar y cuando terminemos la oración, vaya corriendo. Al que tenga que hacer restitución, haga restitución. Porque no solamente es cuestión de pedir perdón cuando hay lepra. No solamente es cuestión de pedir perdón cuando usted ha hablado mal. Tiene que haber restitución. Incline su corazón. Amado Rey, Todopoderoso, bendito, te alabamos, te bendecimos, te